Carta al Padre, segunda lectura. Y tenía que tomarlo sin objetar nada, pues a ti te resulta de antemano imposible hablar con tranquilidad acerca de un asunto con el cual no estás de acuerdo o que simplemente no surge de ti. Eso de tu temperamento dominante no lo permite. En los últimos años lo explicas achacándoselo a tu nerviosidad cardíaca, pero yo no podría decir que alguna vez las cosas hayan sido esencialmente distintas. Cuanto más esta nerviosidad cardíaca es para ti un medio para el ejercicio del dominio, puesto que el pensar en ella obliga al otro a ahogar forzosamente toda réplica, lo cual, por supuesto, no es un reproche, es tan solo la comprobación de un hecho. Por ejemplo, en el caso de otra, con ella no se puede hablar, pues de ninguna manera enseguida le salta uno a la cara. Esto es lo que sueles decir, pero en realidad ella, por principio, no salta en absoluto. Confundes el asunto con la persona, es el asunto el que te salta a la cara y tú decides inmediatamente acerca de él, sin escuchar siquiera a la persona. Lo que más tarde se adujese todavía solo podría irritarte, jamás convencerte. En tales ocasiones solo se te oye agregar: haz lo que quieras, por mí eres libre, eres mayor de edad, yo no tengo que darte consejos. Y todo ello con ese tono de fondo ronco, ese terrible tono de ira, de la condena total, ante el cual tiemblo hoy menos que durante la infancia, tan solo porque el sentimiento de culpabilidad exclusiva del niño quedó parcialmente reemplazado por la comprensión del desamparo de ambos. La imposibilidad del trato tranquilo tuvo otra consecuencia más, en verdad muy natural. Perdí la costumbre de hablar. Seguramente tampoco, si esa circunstancia hubiera llegado a ser un gran orador, pero de todos modos hubiese dominado el lenguaje humano con fluencia normal. Ya muy temprano tú me prohibiste la palabra. Tu amenaza, ni una palabra de réplica, y la mano levantada al mismo tiempo me acompañan desde siempre. Adquirí en tu presencia, cuando se trata de tus asuntos, tú eres un excelente orador, un modo de hablar entrecortado, tartamudeante, y aún eso era demasiado para ti. Finalmente me quedé callado, primero acaso por terquedad y más tarde porque en tu presencia no podía ni pensar ni hablar. Y como tú eres mi verdadero educador, esto repercutió siempre en todas partes en mi vida. Cometes en general un curioso error cuando crees que nunca me he sometido a ti. Siempre, todo en contra. Esto realmente no ha sido la regla fundamental de mi vida frente a ti, tal como tú lo crees y me lo reprochas. Al contrario, si te hubiera obedecido menos, sin duda estarías mucho más contento de mí. Antes bien, todas tus medidas educativas han dado exactamente en el blanco. No he eludido ningún manejo,
tal como soy, haciendo caso omiso, naturalmente, de las bases de la vida y sus influjos. Soy el resultado de tu educación y de mi obediencia. El que este resultado te sea penoso a pesar de todo, más aún el que inconscientemente te niegas a reconocerlo como resultado de la educación que tú me diste, se debe justamente al hecho de que tu mano y mi material hayan sido tan extraños la una para el otro. Tú decías, ni una palabra de réplica, y con ello querías acallar en mí las fuerzas opuestas que te eran desagradables, pero tal influjo era demasiado fuerte para mí. Yo era demasiado obediente, yo enmudecía del todo, me ocultaba de ti y solo osaba moverme cuando me hallaba tan lejos de ti que tu poder, cuando menos directamente, ya no me alcanzaba. Pero tú te encarabas con eso y de nuevo todo te parecía la contra, mientras que tan solo era la consecuencia natural de tu fuerza y mi debilidad. Tus recursos oratorios, sumamente efectivos, que cuando menos frente a mí jamás fallaban, esos recursos aplicados a la educación eran insultos, amenazas, ironías, risa maligna y extrañamente la autolamentación. No recuerdo que alguna vez me hayas insultado directamente y con injurias expresas. Eso tampoco era necesario. Tú disponías de tantos otros recursos. Por otra parte, en la conversación en casa y particularmente en el negocio, los insultos volaban en mi derredor en tales cantidades, cayendo sobre otras personas, que siendo muchachito a veces casi me dejaban aturdido. Yo no tenía ningún motivo para no referirlos también a mí, pues la gente que insultabas no era sin duda peor que yo, y sin duda tampoco estabas más contentos de ellos que de mí. También en esto aparecía nuevamente tu enigmática inocencia e inmunidad. Tú insultabas sin el menor escrúpulo. Eso sí, condenabas o prohibías los insultos en los demás. Reforzaba los insultos con amenazas y éstas también me atañían a mí. Por ejemplo, la siguiente me resultaba terrible. Te desgarraré como a un pez, a pesar de que yo sabía bien que nada peor seguía a tales palabras, aunque siendo un niño pequeño ciertamente lo ignoraba. Concordaba casi con mi fantasía acerca de tu poder, el que también habría sido capaz de hacer eso. Era terrible también cuando dando voces corrías alrededor de la mesa para agarrarlo a uno, aunque evidentemente no deseabas agarrarlo, pero hacías como si así fuese, hasta que por fin aparentemente lo salvaba a uno la madre. Una vez más, eso creía el niño. Había uno conservado la vida gracias a tu merced y seguía llevándola como un inmerecido regalo tuyo. Y ahora deben mencionarse también las amenazas respecto de las consecuencias de la desobediencia. Si comenzaba yo a hacer algo que no te complacía y tú me amenazabas con el fracaso, el respeto de tu opinión era tan grande que el fracaso, aunque quizá mucho más tarde,
no podía ser detenido. Perdí la confianza en la acción propia. Yo era inconstante, dubitativo. A medida que fui haciéndome mayor, crecía también el material que tú podías enrostrarme como prueba de mi futilidad. Poco a poco, en cierto sentido, adquirías realmente razón. De nuevo, me cuido mucho de afirmar que solo por ti he llegado a ser como soy. Tú únicamente reforzabas lo que existía, pero lo reforzabas muchísimo, porque eras muy poderoso frente a mí, justamente, y empleabas en ello todo tu poder. Tenías singular confianza en la educación mediante la ironía. Ella se adecuaba, por cierto, mejor que nada a tu superioridad sobre mí. Una exhortación tuya adquiría generalmente esta forma. ¿No puedes hacer esto así o asá? Esto seguramente ya sería demasiado para ti. Para esto, naturalmente, no tienes tiempo. U otra parecida, y cada pregunta semejante, acompañada por una risa maliciosa y un rostro malicioso. Uno era castigado, en cierto modo, aún antes de saber que había cometido algo malo. Eran irritantes también aquellas amonestaciones en que uno era tratado en tercera persona, es decir, que por lo tanto ni siquiera merecía la maliciosa interpelación directa, cuando, por ejemplo, formalmente hablabas con mi madre, pero dirigiéndote en verdad a mí, que me hallaba presente. Esto, por supuesto, no puede esperarse del Señor Hijo, y cosa por el estilo. Como contrajuego, surgió luego el hecho de que yo, por ejemplo, ya no osara, y más tarde, habiéndose hecho costumbre, ni siquiera se me ocurriera preguntarte algo directamente cuando mi madre estaba presente. Era para el niño mucho más inofensivo preguntar por ti a la madre sentada a tu lado. Por lo tanto, uno preguntaba a la madre, ¿cómo está el padre? Preservándose así de sorpresas. Hubo también casos, naturalmente, en que uno estaba plenamente de acuerdo con la peor ironía, es decir, cuando se refería a otro, por ejemplo, a Eli, con la cual viví yo enojado durante años. Era para mí una fiesta de maldad, de maliciosa fruición, cuando casi durante cada comida se la apostrofaba así: a 10 metros de la mesa tiene que estar sentada esa muchachota. Y cuando luego, enojado, tratabas de imitar exageradamente cuán repelente en grado sumo era para tu gusto su modo de sentarse, y lo hacías sin el menor rastro de amabilidad o humor, sino como enemigo exacerbado. ¿Cuántas veces ha tenido que repetirse esta escena y otras parecidas? ¿Y cuán poco has logrado con ello en realidad? Creo que se debía a que el gasto de ira y enojo no parecía guardar ninguna relación correcta con el motivo mismo. No se tenía la sensación de que la ira habría sido provocada por esa nimiedad del estar sentada lejos de la mesa, sino que había existido ya de antemano en toda su magnitud, y que sólo
por casualidad, había tomado precisamente ese asunto como pretexto para su descarga. Y como uno estaba convencido de que el pretexto se encontraría de todos modos, no prestaba mayormente atención y se insensibilizaba, además, bajo la amenaza continua de que no se recibiría una zurra. De eso poco a poco se había obtenido la casi seguridad. Se convertía uno en un niño gruñón, desatento, desobediente, que pensaba constantemente en una huida interior casi siempre. Así sufrías tú, así sufríamos nosotros. Desde tu punto de vista tenías plenamente razón cuando, con los dientes apretados y esa risa gargarizante que por primera vez había procurado al niño fantasías infernales, solías decir con amargura, como todavía hace poco, a propósito de una carta de Constantinopla, ¡qué sociedad! Del todo incompatible con esta posición frente a tus hijos, parecía el hecho bastante frecuente, por cierto, de que te lamentaras públicamente. Confieso que como niño no me inspiraba esto ningún sentimiento. Más tarde sí, y que no comprendía cómo en general habías de esperar que encontrarías alguna compasión. Eras tan gigantesco en todo sentido. ¿Qué importancia podía tener para ti nuestra compasión o más aún nuestra ayuda? Tú en verdad tenías que despreciarla, como a nosotros mismos tan frecuentemente. Yo no creía pues en esas lamentaciones y buscaba tras ellas alguna intención secreta. Solo más tarde comprendí que realmente sufrías mucho a causa de los hijos, pero entonces, cuando las lamentaciones aún hubiesen podido encontrar en otras circunstancias un sentimiento infantil abierto, libre de escrúpulos y dispuesto a toda ayuda, solo pudieron parecerme recursos de educación y de humillación, muy evidentes, no muy eficaces como tales, pero con el efecto secundario nocivo de que el niño se acostumbrase a no tomar muy en serio precisamente aquellas cosas que hubiera debido tomar en serio. Por fortuna, hubo también momentos de excepción, es cierto. Casi siempre, cuando sufrías calladamente y el amor y la bondad vencían con su poder todo lo que se les oponía, apoderándose de ello en el acto. Esto, por cierto, sucedía rara vez, pero era maravilloso. Así, por ejemplo, cuando antaño, en los veranos bochornosos, te veía dormitar un poco en el negocio a mediodía después del almuerzo, cansado, el codo en el pupitre, o cuando los domingos venías a visitarme rendido a nuestra vivienda de verano, o cuando durante una grave enfermedad de nuestra madre te aferrabas a la biblioteca, temblando de llanto, o cuando durante mi última enfermedad venías silenciosamente a verme al cuarto de Otla, y te quedabas de pie en el umbral, estirando tan solo el cuello a fin de verme en la cama y saludándome nada más que con la mano por consideración. En tales momentos se acostaba uno y lloraba de dicha, y llora ahora nuevamente mientras lo escribe. Tienes también una especie particularmente hermosa, muy rara de ver,
de sonrisa quieta, contenta, aprobatoria, que puede hacer plenamente feliz aquel a quien va destinada. No puedo recordar que durante mi infancia me haya sido expresadamente deparada, pero sin duda ha debido de suceder. Pues ¿por qué habrías de negármela entonces cuando aún te parecía inocente, cuando era tu gran esperanza? Por lo demás, tampoco estas impresiones amables a la larga han conseguido otra cosa que agrandar mi conciencia de culpabilidad, tomándome el mundo más incomprensible aún. Más valía atenerme a lo real, a lo perdurable, a fin de afirmarme tan solo un poco frente a ti y parcialmente también como una forma de venganza. Comencé pronto a observar, a coleccionar, a exagerar pequeñas ridiculeces que notaba en ti, como, por ejemplo, te dejabas encandilar fácilmente por personas que solo en apariencia, en la mayor parte de los casos, ocupaban posiciones más elevadas que tú, y cómo no te cansabas de contar lo sucedido, digamos a propósito de algún consejero imperial o cosa por el estilo. Por otra parte, sin embargo, también me dolía el que tú, mi padre, creyeras necesitar confirmaciones fútiles de tu valor, jactándote de ellas. O bien observaba tu predilección por modismos indecentes, pronunciados lo más alto posible, de lo que te rías como si hubieses dicho algo particularmente acertado, mientras que no se trataba con todo más que de alguna indecencia chata y nimia. Al mismo tiempo se trataba también, por cierto, una vez más, de una manifestación de tu fuerza vital que me avergonzaba. Hubo, naturalmente, cantidad de tales observaciones de diverso tipo. Me sentía feliz al hallarlas, me daban ocasión para murmuraciones y bromas. Tú a veces lo notabas, te disgustabas, te parecía maldad, falta de respeto, pero créeme, no era para mí otra cosa que un medio, por otra parte inservible, de autoconservación. Eran bromas como suelen difundirse sobre los dioses y los reyes, bromas que no solo pueden vincularse con el más hondo respeto, sino que hasta forman parte del mismo. También tú, por otra parte, en concordancia con tu situación parecida frente a mí, has intentado una especie de contraataque. Solías señalarme cuán exageradamente buena era mi vida y qué bien se me había tratado en verdad. Esto es cierto, pero no creo que, dadas las circunstancias existentes, sin remedio, me haya servido esencialmente. Es verdad que mi madre fue ilimitadamente buena conmigo, pero todo eso, a mi ver, se relacionaba contigo, una relación nada buena por lo tanto. Mi madre inconscientemente desempeñaba un papel de batidor durante la casa. Si bien la educación que me diste hubiese podido, en algún caso improbable, colocarme sobre mis propios pies, provocando en mi terquedad aversión o aún odio, mi madre lo equilibraba con bondad, con su palabra sensata. En la confusión de la infancia fue ella la imagen misma
de la sensatez. Mediante su intersección, y nuevamente me veía impulsado hacia tu círculo, del cual de otro modo quizá me hubiese fugado para ventaja tuya y mía. O bien las cosas se presentaban de tal modo que no se producía una verdadera reconciliación, que la madre solo me protegía en secreto de ti, que en secreto me daba algo, me permitía algo, y entonces volvía yo a ser frente a ti el ser que huía de la luz, el estafador, consciente de culpa, el cual, debido a su nulidad, tan solo por caminos tortuosos, podía llegar a obtener aquello a lo cual le parecía tener derecho. Naturalmente me acostumbré luego a buscar por esos caminos también aquello a lo cual, aun en mi opinión, no tenía derecho alguno. Eso nuevamente implicaba un aumento de la conciencia de culpa. También es cierto que apenas alguna vez me has golpeado realmente, pero ese gritar, ese enrojecer de tu rostro, ese desabrocharte rápidamente los tiradores que quedaban dispuestos sobre el respaldo de la silla, todo eso era casi peor para mí. Es como cuando uno va a ser ahorcado. Si realmente lo ahorcan, se muere y todo se acabó. Pero si tiene que vivir todos los preparativos para su ajusticionamiento y solo cuando el lazo ya cuelga ante sus ojos, se entera de su indulto, puede quedar afectado para toda su vida. Por lo demás, de tantas veces que según tu opinión claramente demostrada, merecía yo una zurra de la que apenas me salvaba gracias a tu merced, se acumulaba nuevamente tan solo una gran conciencia de culpa. Desde todos los ángulos quedaba yo culpable frente a ti. Siempre me reprochabas, a solas o delante de otros, tus, tú no concebías lo humillante de lo último. Los asuntos de tus hijos fueron siempre asuntos públicos, que gracias a tu trabajo vivía yo sin privación alguna, gozando de tranquilidad, calor y abundancia. Recuerdo al respecto observaciones que han de haber trazado verdaderos surcos en mi cerebro, como por ejemplo, ya a los 7 años tenía yo que atravesar las aldeas con el carretón. Teníamos que dormir todos en un solo cuarto. Nos sentíamos felices cuando teníamos papas. Durante años tenía yo llagas abiertas en las piernas debido al insuficiente abrigo de invierno. Ya de chiquillín debía yo ir a Pisek a trabajar en el negocio. De casa no recibía nada, ni siquiera durante el servicio militar. Al contrario, aún enviaba dinero a casa. Pero a pesar de todo, el Padre era para mí siempre el Padre. Quien entiende eso hoy día, ¿qué entienden los hijos? Esto nadie lo ha padecido. ¿Entiende esto un hijo hoy día? En otras circunstancias, tales relatos hubieran podido ser un excelente recurso educativo. Hubiesen podido estimular y fortalecer la capacidad de soportar las mismas penurias y privaciones que había tenido que sufrir el padre. Pero tú eso no lo deseabas en absoluto. Gracias al resultado de tus esfuerzos, justamente, la situación había cambiado. Ya no había oportunidad de descollar
tal como tú lo habías hecho. Una oportunidad semejante hubiera tenido que crearse primero mediante la violencia y la revuelta. Hubiera sido necesario escaparme de casa, en el supuesto caso de que uno hubiese tenido para ello decisión y fuerza suficiente, y que la madre, por su parte, no las contrarrestara con otros medios. Por eso tú no lo deseabas en algún modo. Tú lo llamabas ingratitud, extravagancia, desobediencia, traición, locura, mientras que por lo tanto, por un lado, tentabas hacerlo mediante el ejemplo, el relato y la humillación. Por el otro lado, lo prohibías del modo más vigoroso. Si así no fuere, hubieras tenido que mostrarte verdaderamente encantado. Las contingencias secundarias, aparte de la aventura de Otla en Surau, ella quiso ir a la comarca de donde tú habías venido. Quiso tener trabajo y privaciones como tú las habías tenido. No quiso disfrutar de los éxitos del trabajo tuyo, tal como también tú habías sido independiente de tu padre. ¿Fueron intenciones tan terribles, tan lejanas de tu ejemplo y tu enseñanza? Cierto, las intenciones de Otla fracasaron finalmente en su resultado. Fueron ejecutadas quizás algo irrisoriamente, con demasiado ruido, y no ha tomado bastante en consideración a sus padres. Pero ¿tuvo ella exclusivamente la culpa? ¿No la tuvieron también las circunstancias y antes que nada el hecho de que tú fueras ya a tal punto un extraño para ella? ¿Acaso, cosa de que más tarde querías persuadirte, se te había hecho menos extraña en el negocio que luego en Surau? ¿Y no habías tenido con toda seguridad el poder, en el supuesto caso de que hubieses podido avenirte a ello, de convertir en algo muy bueno esa aventura mediante el estímulo, el consejo, el cuidado y quizás hasta solo mediante la tolerancia? A continuación de tales experiencias solías decir, en amarga humorada, que nos iba demasiado bien, pero en cierto sentido esa humorada no era tal. Lo que tú tuviste que lograr mediante la lucha, nosotros lo obteníamos de tu mano, pero la lucha por la vida exterior, que a ti te fue accesible inmediatamente y que desde luego nosotros tampoco podemos eludir. Esa lucha tenemos que librarla tardíamente con fuerzas infantiles a la edad adulta. No digo que con eso nuestra situación sea categóricamente más favorable de lo que fue la tuya entonces. Es más bien probable que le sea equivalente, sin comparar, por cierto, las predisposiciones básicas. Y nuestra desventaja consiste tan solo en que nosotros no podemos vanagloriarnos de nuestras miserias, ni podemos humillar a nadie con ellas, tal como tú lo has hecho con las tuyas. No niego tampoco que me hubiera sido posible disfrutar debidamente los frutos de tu grande y exitosa labor, que hubiera podido utilizarlos debidamente y continuar trabajando para tu gran alegría. Pero a ello se oponía justamente nuestro distanciamiento. Yo podía disfrutar lo que tú dabas, pero solo acompañado de vergüenza, de cansancio,
de debilidad, de conciencia de culpa. Por eso tan solo pude agradecértelo todo como un mendigo y no con hechos. El resultado externo más inmediato de toda esta educación fue que yo huyera de todo lo que aún de lejos te recordase. Primero del negocio. Ese negocio de por sí y especialmente durante mi niñez, mientras era un negocio a la calle. Hubiera debido alegrarme mucho. Era tan animado, iluminado por la noche. Se veían y se escuchaban allí muchas cosas. De vez en cuando podía uno dar una mano, destacarse, pero antes que nada podía uno admirarte en medio de tus magníficas habilidades comerciales. Cómo vendías, tratabas a la gente, hacías bromas, qué incansable eras, cómo conocías inmediatamente la solución en casos de duda, etc. Aún la manera como hacías los paquetes o abrías un cajón era un espectáculo digno de verse y el conjunto todo constituía sin duda una escuela primaria nada desdeñable. Pero como poco a poco me asustabas en todos los aspectos y el negocio se confundía contigo, yo tampoco en el negocio me hallaba cómodo. Cosas que en un principio me habían parecido naturales allí, llegaron a torturarme y avergonzarme, sobre todo el trato que dabas al personal. No lo sé, quizá en la mayoría de los comercios las cosas hayan sido así. En Assicurazioni Generali, por ejemplo, el trato era realmente similar. En mis tiempos, allí te declaré al director, no del todo conforme a la verdad, pero tampoco era mentira del todo, que mi renuncia se debía a que no soportaba los insultos que por parte no estaban dirigidos en absoluto a mí particularmente. Yo había quedado dolorosamente sensible a ese respecto por lo que ocurría en casa, pero en mi infancia no me importaban los demás comercios. A ti te veía yo gritar, blasfemar y rabiar en el negocio, tal como, en mi opinión de entonces, no sucedía en el mundo entero. Y no solo se trataba de insultos, sino también de otras tiranías, como por ejemplo arrojabas de un manotazo del mostrador mercaderías que no querías ver confundidas con otras. Solo la inconsciencia de tu ira podía ser una leve excusa y el dependiente tenía que levantarlas. O tu frase constantemente repetida refiriéndote a un dependiente tísico que reviente ese perro enfermo. A los empleados los llamabas enemigos pagados. Lo eran, por cierto, pero aún antes de haber llegado a serlo, tú me parecías ser su enemigo pagador. Allí recibí también la gran enseñanza de que tú podías ser injusto respecto de mí mismo. No lo hubiera notado tan pronto, para eso había yo acumulado ya demasiada conciencia de culpa que te daba la razón. Pero allí, de acuerdo con mi opinión infantil, corregida más tarde un poco, pero no demasiado, se trataba de gente extraña que en verdad trabajaba para nosotros y en compensación había de vivir presa de un miedo permanente ante ti. Claro que exageraba al respecto, puesto que
que sin más suponía que causabas a la gente una impresión tan terrible como a mí. Si hubiese sido así, ellos realmente no habrían podido vivir, pero como eran personas adultas, con nervios excelentes en general, se sacudían de encima, sin esfuerzo, los insultos que finalmente te perjudicaban mucho más a ti que a ellos. A mí, en cambio, me hacían el negocio insufrible. Me recordaban excesivamente mi relación contigo, aún sin tomar en cuenta para nada tu interés como patrón y sin tomar en cuenta tu ambición de dominio. Tú eres aún como comerciante tan superior a todos los que alguna vez habían recibido tu enseñanza que ninguna de tus realizaciones podía satisfacerte. De un modo parecido también yo había de dejarme eternamente insatisfecho. Por lo tanto, pertenecía yo necesariamente al partido del personal, por el hecho también de que mi misma ansiedad no me permitía comprender cómo se podía insultar así a un extraño y que por lo tanto, debido a esa ansiedad, quería yo de algún modo reconciliar ese personal que yo creía terriblemente irritado contigo, con nuestra familia, siquiera por mi propia seguridad. Para ello ya no bastaba una conducta común, decente, frente al personal, ni siquiera ya una conducta modesta, más bien debía mostrarme humilde, no solo saludando yo primero, sino aún eludiendo en lo posible la respuesta al saludo. Y si yo, persona insignificante, les hubiera lamido los pies en el suelo, eso no habría sido todavía ninguna compensación por la forma como tú, el amo, descargabas desde lo alto los golpes sobre ellos. En relación en que entraba yo de tal modo con mi prójimo, ejerció su influjo más allá del negocio, en el porvenir. Algo parecido, pero no tan peligroso y de tan hondas consecuencias como en mi caso. Ocurre también, por ejemplo, con la predicción de Otla por el trato con gente pobre. Ese juntarse con las sirvientas que tanto te desagradaba y otras cosas por el estilo. Finalmente, casi llegué a tenerle miedo al negocio. De todos modos, hacía mucho que ya no era asunto mío, aún antes de ingresar en el colegio secundario, alejándome con ello más aún del mismo. Además, me parecía enteramente inalcanzable para mi capacidad, puesto que, como tú afirmabas, ese negocio acababa hasta con la tuya. Tú intentabas entonces, a mí esto hoy me conmueve y me avergüenza, extraer con todo alguna dulzura para ti de mi aversión contra el negocio, contra tu obra, que sin duda te dolía mucho, afirmando que yo carecía de sentido comercial, que tenías ideas más elevadas y cosas por el estilo. Mi madre se alegraba naturalmente con esa declaración forzada tuya, y también yo, en mi vanidad y miseria, me dejaba influir por ella. Pero si hubiesen sido realmente o principalmente las ideas más elevadas las que me apartaban del negocio, ese negocio que ahora, pero solo ahora, odio sinceramente, realmente, hubieran debido manifestarse de otro modo
que dejándome nadar tranquilo y medroso a través del colegio y del estudio de derecho, hasta arribar finalmente a mi escritorio de empleado. Si quería huir de ti, tenía que huir también de la familia, hasta de mi madre. Es cierto, ella siempre brindaba su protección, pero tan solo en relación contigo. Te amaba demasiado, demasiada era su fidelidad hacia ti como para que en la lucha del niño pudiese constituir ella en forma permanente un poder espiritual independiente. Un instinto del niño acertado, por otra parte, pues a través de los años la madre se ligaba a ti cada vez más estrechamente, y mientras que siempre, en cuanto a ella misma se refería, mantenía su independencia dentro de límites mínimos. Bella y suavemente, y sin disgustarse jamás en el fondo, adoptaba con el transcurso de los años cada vez más completamente, más ciegamente, más con el sentimiento que con la razón, tus juicios y condenas respecto de los hijos y especialmente en el caso grave, por cierto, de Otla. Hay que recordar siempre, es verdad, cuán martirizante y desgarradora hasta lo último ha sido la posición de la madre en la familia. Ella se afanó en el negocio como ama de casa. Ella compartió doblemente todas las enfermedades de la familia, pero la coronación de todo esto fue lo que ha sufrido en su posición intermedia entre nosotros y tú. Tú has sido siempre amante y considerado con ella, pero en este sentido has tenido tan poco cuidado por ella como nosotros. Sin consideración alguna, descargábamos sobre ella nuestros martillazos, tú por tu parte, nosotros por la nuestra. Era una desviación, no se pensaba en nada malo, sino solo en la lucha que librabas tú con nosotros, que librábamos nosotros contigo, y nos apaciguábamos descargándolo todo contra la madre. No era tampoco ninguna buena contribución a la educación de los hijos, de manera como, sin culpa alguna por tu parte naturalmente, la martirizabas por nuestra causa. Eso hasta justificaba aparentemente nuestra conducta frente a ella. Una conducta que de otra manera no tenía justificación. Cuando la hemos hecho sufrir nosotros por tu causa, y cuánto la has hecho sufrir tú por la nuestra, sin contar de todo aquellos casos en que tú tenías la razón, porque ella nos malcriaba, aun cuando ese mismo malcriar ha de haber sido a veces tan solo una manifestación contraria, silenciosa contra tu sistema. Naturalmente la madre no hubiera podido soportar todo esto si no hubiese extraído del amor hacia todos nosotros y de la felicidad de ese amor la fuerza para soportarlo. Las hermanas solo en parte me acompañaban. La más feliz en su posición hacia ti fue Bali, siendo ella tan próxima de la madre. Se sometía a ti también de un modo similar, sin gran esfuerzo y sin daño. Pero tú la acogías justamente porque te recordaba a la madre, con más habilidad, pese a que ella había poco material de los Kafka, pero quizá justamente eso te agradaba.
donde no había nada de los Kafka, ni aun tú podías exigir algo semejante a ellos, tampoco tenías en su caso, como en el caso del resto de nosotros, la sensación de que algo se perdía en ella, algo que había que salvar a toda costa. Por otra parte, puede ser que jamás hayas amado especialmente lo típico de los Kafka cuando se manifestaba en las mujeres. La relación de Bali contigo habría podido ser quizá más amistosa, aun si los otros no la hubiéramos estorbado un poco. Eli es el único ejemplo de éxito casi completo de una evasión de tu círculo. De ella es de quien menos lo hubiera esperado yo en su infancia, puesto que era una niña torpe, cansada, medrosa, fastidiosa, consciente de culpa, excesivamente humilde, maliciosa, perezosa, golosa, avara. Yo apenas podía mirarla y de ningún modo dirigirle la palabra. A tal punto me recordaba mi propia imagen, tan semejante era el conjuro de la educación bajo el cual estaba. Particularmente su avaricia me repelía, puesto que yo la sentía en mí más fuerte aún, si eso era posible. La avaricia es sin duda una de las señales más fidedignas de la desdicha profunda. Tan inseguro me sentía yo frente a todas las cosas que de hecho solo poseía lo que yo tenía en las manos y en la boca, o lo que por lo menos estaba en camino hacia ellas. Y justamente eso, ella, que se encontraba en situación parecida, me lo quitaba con mayor placer. Pero todo esto cambió cuando aún era joven. Esto es lo más importante del hecho. Se fue de casa, se casó, tuvo hijos, se volvió alegre, despreocupada, valiente, generosa, desinteresada, llena de esperanza. Es casi increíble como en verdad no has notado en absoluto ese cambio, como de todas maneras no lo has apreciado tal como lo merece. A tal punto estás enceguecido por el rencor que desde siempre abrigabas contra Eli y que en el fondo sigues abrigando, solo que ese rencor se ha vuelto ahora mucho menos actual, ya que Félix no vive más con nosotros y por otra parte el amor que sientes por Félix y la simpatía por Carl le quitaron importancia. Solo Gertie a veces debe espiar todavía ese rencor. Acerca de Otla apenas me atrevo a escribir. Sé que con ella pongo en juego todo el efecto esperado de esta carta. En circunstancias normales, esto es, cuando no corre ningún peligro especial, ni se halla en la miseria, tú sientes tan solo odio por ella. Me has confesado tú mismo que según tu opinión, ella te causa intencionalmente y siempre penas y disgustos, y mientras que tú sufres por su causa, ella se siente satisfecha y se alegra. Una especie de diablo, por lo tanto. Qué distanciamiento enorme, más grande aún que entre tú y yo, ha de haberse producido entre tú y ella, para que resulte posible un desconocimiento tan enorme. Ella está tan lejos de ti que ya apenas la ves y colocas un espectro en el lugar donde la supones. Admito
que su caso haya sido particularmente difícil para ti. Es cierto que yo no abarco del todo ese caso muy complicado, pero de todos modos había allí algo como una especie de Lowy equipada con las mejores armas de los Kafka. Entre nosotros no hubo verdadera lucha. Yo bien pronto estuve liquidado. Lo que quedó era huida, amargura, tristeza, lucha interior. Vosotros dos, en cambio, estabais siempre en posición de lucha, siempre frescos en posesión de vuestras fuerzas. Un espectáculo tan magnífico como desolado. En un primer comienzo os encontrabais muy cerca el uno del otro, pues aún hoy de nosotros cuatro es quizás Otla la representación más pura del matrimonio entre tú y la madre y de las fuerzas que allí se unieron. Yo sé que os ha quitado la dicha de la concordia entre padre e hijo, aunque estoy muy tentado a creer que el desarrollo fue similar al de mi caso. Por tu parte, la tiranía de su carácter; por parte de ella, la obstinación de los Lowy, la susceptibilidad, el sentimiento de la justicia, la inquietud, y todo esto apoyado por la conciencia de la fuerza de los Kafka. Sin duda también yo he influido en ella, pero apenas por mi propia iniciativa, sino más bien por el mero hecho de mi existencia. Por otra parte, ella había llegado como última a un medio de relaciones de fuerzas ya dadas y pudo formar su propio juicio utilizando el copioso material que tenía a su disposición. Hasta puedo pensar que con su carácter ha vacilado durante un tiempo de si debía arrojarse en tus brazos o en los de tus adversarios. Evidentemente, en ese momento tú omitiste algo y la has rechazado, pero vosotros dos, si hubiese sido posible, habríais llegado a ser una pareja magnífica en su concordia. Yo con ello ciertamente hubiera perdido un aliado, pero el espectáculo de vosotros dos me hubiese indemnizado con creces, y por otra parte, la dicha incalculable de encontrar satisfacción plena, cuando menos en uno de tus hijos, te habría cambiado muy a favor mío. Todo esto es hoy, por cierto, tan solo un sueño. Otla no tiene nexo alguno con el Padre. Ha de buscar ella sola su camino como yo, y ese poco más de esperanza, de confianza en sí misma, de salud, de inescrupulosidad que posee en comparación conmigo, la hace a tus ojos malvada y traidora de lo que yo soy. Yo lo comprendo. Desde tu punto de vista no puedes apreciarla de otro modo. Es más, aún ella misma es capaz de verse con tus ojos, de compartir tu pena, sin desesperarse por ello. La desesperación es cosa mía. Pero si quedándose muy triste, es cierto que, en aparente contradicción con lo que digo, tú no ves con frecuencia juntos, cuchichándonos, reímos, de vez en cuando oyes que te mencionamos, tienes la impresión de que se trata de insolentes conspiradores, curiosos conspiradores.
Tú, por cierto, eres un tema principal de nuestros diálogos, como asimismo de nuestro pensamiento. Desde siempre, pero verdaderamente no con el fin de urdir algo contra ti. Nos juntamos, sino para tratar juntamente, con todo nuestro esfuerzo, con bromas, con seriedad, con amor, con terquedad, ira, aversión, sumisión, conciencia de culpa, con todas las fuerzas de la mente y del corazón, ese proceso terrible que flota entre nosotros y tú en todos sus detalles, en todos sus aspectos, en toda oportunidad, visto de cerca y de lejos. Ese proceso en el cual tú afirmas constantemente ser juez, mientras que por lo menos en su casi totalidad dejo aquí abierta la puerta a todos los errores que desde luego puedo cometer, eres solo parte, tan débil y enceguecida como nosotros. Un ejemplo instructivo dentro del contexto total de tu efecto educativo fue Irma. Por una parte, ella, ciertamente, una extraña, llegó ya adulta a tu negocio. Tenía que ver contigo principalmente como jefe. Estaba, por lo tanto, solo en parte expuesta a tu influencia, y eso sucedía ya a una edad capaz de resistencia. Pero por otra parte, era también una pariente consanguínea, estimada y admirada en ti, al hermano de su padre, y tenía sobre ella un poder mucho mayor que el mero poder de un jefe. Y sin embargo, ella, pese a su cuerpo débil, tan capaz, inteligente, aplicada, modesta, digna de confianza, desinteresada y leal, que te amaba como tío y te admiraba como jefe, que se calificó en otros puestos antes y después, no fue una empleada muy buena para ti. Es que ella, naturalmente también impulsada por nosotros, había adoptado frente a ti una posición próxima a la de una hija, y tan grande era todavía frente a ella la potencia torcedora de tu carácter que llegó a desarrollar, por cierto, solo frente a ti, y esperemos que sin daño mayor de la niña, falta de memoria, dejadez, humor irónico, quizá hasta un poco de terquedad, en la medida en que fue capaz de hacerlo, y eso sin tomar en cuenta que era enfermiza, que no era muy feliz en otros aspectos tampoco, y que llevaba la carga de un hogar desolado. Todo lo significativo para mí de tu relación con ella, tú lo has resumido en una frase que llegó a ser clásica para nosotros, que es casi sacrílega, pero justamente muy demostrativa de la inocencia que hay en tu trato de los seres humanos. La finada me ha legado bastante porquería. Yo podría describir otros círculos más de tu influjo y de la lucha contra él, pero ya pisaría terreno inseguro y tendría que construir por otra parte. Cuanto más te alejas del negocio y la familia, más amable te vuelves siempre, más tolerante, más cortés, más considerado, más compasivo, quiero decir también exteriormente, del mismo modo que, por ejemplo, un autócrata. Una vez que se halla fuera de las fronteras de su tierra, no tiene motivo alguno de seguir siendo titánico y puede volverse bonachón también
para con las gentes más bajas. En efecto, en los retratos del grupo de Freycinet, por ejemplo, se te veía siempre tan alegre y erguido entre otras gentes menudas y enfurruñadas como a un rey de viaje. Cierto que también que los hijos hubiesen podido sacar ventaja de ello, solo que, cosa imposible, hubieran tenido que ser capaces de reconocerlo ya en la infancia. Y yo, por ejemplo, no hubiera debido habitar constantemente, por así decirlo, dentro de ese anillo enlazante más interno, más severo de tu influjo, tal como en realidad lo he hecho. Así no solamente, como tú dices, he perdido el sentido de la familia. Al contrario, más bien conservaba aún ese sentido de familia, por cierto, principalmente en su faz negativa, destinada a la separación interior, que lógicamente jamás llegaría a su término de ti. Pero las relaciones con los hombres fuera de la familia se perjudicaban, si esto era posible, más aún con tu influjo. Estás en un craso error si crees que para los demás hombres lo hago todo por amor y lealtad, nada para contigo y la familia, por frialdad y traición. Lo repito por 10ª vez. Sin duda habría yo llegado a ser, de todas maneras, un hombre huraño, medroso, pero de allí a donde realmente he llegado, queda todavía un largo y oscuro camino. Relativamente poco es lo que hasta este momento he callado adrede en esta carta, pero ahora y más adelante tendré que callar algunas cosas todavía más difíciles de confesar ante ti y ante mí. Digo esto para que no creas si la imagen total se toma poco clara alguna vez, que ocurre por carencia de pruebas. Más bien existen pruebas que podrían hacer esa imagen insoportablemente nítida y ruda. No es fácil hallar al respecto ese punto medio. Es por otra parte suficiente recordar aquí hechos anteriores. Yo había perdido ante ti la confianza en mí mismo, la había trocado por una ilimitada conciencia de culpa. Recordando esa carencia de límites, escribí cierta vez de alguien acertadamente: teme que la vergüenza aún le sobreviva. No podía yo transformarme repentinamente cuando me reunía con otra gente. Más bien caía frente a ellos en un sentimiento de culpa más hondo aún, puesto que tenía que reparar en ellos, como ya lo dije, aquello que tú, con mi corresponsabilidad, les habías infligido. Por otra parte, tú no podías dejar de objetar algo, abiertamente o en secreto, contra cualquiera con quien yo tratase, y yo tenía que pedirle perdón también por eso. La desconfianza que en el negocio y en la familia tratabas de inculparme contra la mayor parte de los hombres, nombrarme una sola persona que en mi infancia significara de algún modo algo para mí, quien no hubieses liquidado a fondo, una vez cuando menos, con tu crítica. Esa desconfianza que para ti curiosamente ni siquiera implicaba una carga especial,
es que tú eras lo suficientemente fuerte como para soportarla, y por otra parte quizá no fuese en realidad otra cosa que un emblema de soberano. Esa desconfianza que a mis propios ojos de niño no obtenía confirmación en parte alguna, puesto que por cualquier, puesto que por doquier tan solo veía personas inalcanzablemente excelentes, se tornó en mí un fuero interno, en una desconfianza hacia mí mismo y en una continua angustia ante todo lo demás. Es indudable, pues, que de ese modo no pude, en general, salvarme de ti. El que te engañaras al respecto se debía quizá a que, en verdad, no estuviste en absoluto enterado acerca de mis relaciones humanas y celoso. ¿Acaso niego que me quieres? Presumías que seguramente me resarcía en alguna otra parte de mi pérdida de vida familiar, puesto que era imposible, por cierto, que afuera volviese yo del mismo modo. Por lo demás, extraía en ese sentido cierto consuelo de mi desconfianza acerca de mi juicio, precisamente durante mi infancia. Me decía, tú exageras ciertamente, sientes excesivamente como suele sentirlas siempre la juventud, las pequeñeces como grandes excepciones. Pero ese consuelo casi lo he perdido más tarde, con mi creciente visión del mundo. Tampoco encontré salvación de ti en el judaísmo. De por sí, en ese terreno, la salvación hubiera sido imaginable, pero más aún hubiera sido imaginable que ambos nos encontrásemos en el judaísmo, o que más aún de él saliésemos de acuerdo. Pero el judaísmo era ese que recibía de ti en el transcurso de los años, lo he encarado desde más o menos tres posiciones distintas. Como niño, en coincidencia contigo, me recriminaba yo mismo el que no frecuentara bastante el templo, el que no ayunara, etc. No quería cometer con ello una injusticia para conmigo, sino para contigo, y la conciencia de culpa, siempre alerta, me atravesaba. Más tarde, como adolescente, no comprendía cómo, con esa nada de judaísmo de que tú disponías, podías hacerme reproches de que yo, aunque fuese por piedad, según te expresabas, no me esforzara por ejecutar un nada similar. Era realmente, por cuanto yo alcanzaba a ver, un nada, una broma, ni siquiera una broma. 4 días por año ibas al templo. Allí te hallabas cuando menos más cerca de los indiferentes que de aquellos que tomaban la cosa en serio. Despachabas pacientemente las oraciones como una formalidad. A veces me asombrabas, pudiéndome señalar en el devocionario el lugar que precisamente se estaba recitando, y por otra parte, con tal de que estuviese en el templo. Esto es lo principal. Podía yo escurrirme donde quisiera. Me pasaba pues allí las muchas horas bostezando y soñando tontamente. Tanto no me he aburrido más tarde, creo, a no ser en la academia de baile. Y trataba de divertirme en lo posible con las pocas y pequeñas variaciones que allí había,
cuando por ejemplo abrían el Arca de la Alianza, lo cual me recordaba siempre los puestos de tiro al blanco, donde también, si daba uno en el centro, se abría la puerta de un armario, solo que allí únicamente y siempre de nuevo esos viejos muñecos sin cabeza. Por otra parte también experimentaba mucho miedo allí, no solo, como es lógico, ante las muchas personas con las que entraba uno en contacto, sino porque cierta vez, como de paso, habías dicho que también yo podía ser llamado a presentarme ante la Torá. Pensando en ello, he temblado durante años. Por lo demás, nada me estorbó fundamentalmente en mi aburrimiento, a no ser la ceremonia del Bar Mitzvah, que exigía un ridículo aprendizaje de memoria que conducía a un ridículo examen, y luego, en lo que a ti se refería, solo sucesos pequeños y poco importantes. Por ejemplo, cuando te llamaban a presentarte ante la Torá y tú salías airoso de ese acontecimiento puramente social, en mi sentir, o cuando, durante la solemne recordación de las almas, tú te quedabas en el templo mientras que a mí me mandaban afuera, lo cual durante mucho tiempo, evidentemente a causa del hecho de que me mandaran afuera y porque yo carecía de toda participación profunda, me producía la sensación, apenas consciente, de que allí se trataba de algo indecente. Así sucedían las cosas en el templo. En casa todo eso fue más mísero, todavía si es posible. Se limitaba a la celebración de la primera noche del Sede, que se convertía cada vez más en una comedia con acceso de risa, por cierto, ya bajo el influjo de los hijos que crecían. ¿Por qué tuviste que someterte tú a ese influjo? ¿Por qué lo habías provocado? Tal era pues el material de fe que me fue transmitido. A lo sumo se añadía todavía la mano extendida que señalaba a los hijos del millonario Fuchs, que en las altas festividades acompañaban a su padre en el templo, como se podía hacer otra cosa mejor con semejante material que desprenderse cuanto antes de él, era cosa que yo no entendía. Precisamente ese desprenderse me parecía ser la acción más piadosa. Sin embargo, más tarde aún, veía yo las cosas de un modo distinto y comprendí cómo podías creer que también en ese sentido te traicionaba maliciosamente. Tú realmente habías traído un poco de judaísmo de esa pequeña comunidad aldeana parecida a un gueto. No era mucho y aún se había perdido un poco en la ciudad y con el servicio militar. Y sin embargo, las impresiones y recuerdos de la juventud alcanzaban todavía para una especie de vida judía, sobre todo porque tú no necesitabas ayuda de esa clase, puesto que tu tronco era muy fuerte y por tu parte apenas podías sentirte conmovido por escrúpulos religiosos, si no se les mezclaban escrúpulos sociales. En el fondo, la fe que guiaba tu vida consistía en el hecho de que tú creías en la certeza incondicional de las opiniones de determinada clase social judía y por lo tanto, puesto que esas opiniones
pertenecían a tu esencia, te creías a ti mismo. Aún en eso quedaba todavía bastante judaísmo, pero para seguir transmitiéndoselo al hijo era demasiado poco y sus gotas se perdían totalmente mientras lo transmitías. En parte se trataba de impresiones juveniles intransmisibles y en parte intervenía en ello tu tan temido carácter. Era por otra parte imposible hacer comprender a un niño cuyo sentido de observación se había aguzado extraordinariamente a causa de tantos temores, que esas pocas nimiedades que tú ejecutabas en nombre del judaísmo, con una indiferencia que correspondía a su nimiedad, pudieran tener algún sentido más elevado. Tenían sentido para ti como pequeños recuerdos de tiempos pasados y por eso deseabas transferírmelas, pero solo podías hacerlo, puesto que tampoco para ti ya tenían valor propio alguno, mediante la insistencia y la amenaza. Esto, por una parte, no pudo tener éxito y por otra tuvo que provocar tu ira contra mí a causa de mi aparente obstinación, ya que no reconocías en ese caso en absoluto la debilidad de tu posición.